Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 437 de la séptima temporada. Hoy, Infiltración Total con Edgar Pacheco, segunda parte. Tremenda y reveladora exposición de cómo ha sido infiltrada la religión en Occidente. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Sol y de gloria. Ahora sí. Venga lo bueno, ¿eh? Viene lo bueno. Viene lo bueno. Del marxismo al neomarxismo al gran reinicio. Si en el fondo de esta lucha que les estoy mostrando están los entramados metafísicos de las religiones, ¿quién está detrás de esta religión llamada marxismo que irrumpió en la escena en 1917? Vamos a ver si yo puedo probar lo que les estoy diciendo, de que el mundo en esencia fue planeado, fue dirigido y está siendo llevado a cabo por una camarilla de incircuncisos, no de circuncisos. Vamos a ver si lo puedo probar. Recuerden ustedes que el marxismo irrumpió en toda su fuerza en 1917 cuando ellos derrocaron a los zares de Rusia e implementaron el marxismo en lo que se vendría a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quiénes estaban al frente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¡Pum! Ahí lo tienes. Los ideólogos: Adam Weishaupt, Juden, él, el líder de la Sociedad de Baviera, el líder de los Illuminatis. Ahora, cuando pienses en Illuminatis y pienses en masones, piensa en sociedades que le sirven al mismo propósito: destrucción de Occidente. Y cuando escuches destrucción de Occidente, tienes que entender que estamos hablando del Occidente, de los valores morales del Occidente cristiano, la familia. Ahorita te lo voy a probar, te voy a volar la tapa de la cabeza. ¿Quiénes eran los líderes bolcheviques? Vladimir Ulyanov, mejor conocido como Lenin, Juden. Lev Bronstein, mejor conocido como Trotsky, Juden. Joseph Yusufkavil, mejor conocido como Stalin, Juden. ¿Quiénes financiaron los movimientos de la revolución bolchevique? Los Rothschild. ¿Y quiénes son los Rothschild? Una familia de las más poderosas de las 13 familias que gobiernan al mundo, Juden. ¿Quién fue el primer presidente? Otto Warburg, Juden. ¿Quiénes fueron las primeras cabezas del servicio secreto de la policía soviética? Todos Judens. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los agentes de contrainteligencia de los primeros movimientos soviéticos? Judens, Rothschilds. ¿Quiénes fueron los que administraban los gulags? Judens todos. ¿Quiénes fueron los más ilustres bolcheviques? Judens. ¿Sí? Todos Judens. Por eso, como dicen incluso algunos rabinos, es un error llamarle revolución rusa, porque fue una revolución Juden. Del principio al fin. Porque lo que estaban haciendo es siguiendo el postulado de Marx, Juden. ¿Quién fue uno de los principales líderes que obviamente salían y asusaban a las masas? Lenin, Juden. ¿Quién fue perseguido por hacer una interpretación incorrecta del legado de la ortodoxia de Marx? Trotsky, Juden. Aquí terminó en México. Así que, ¿qué mundo están tratando de construir? El mundo Juden. Con gulags, con obviamente la caída. ¿Por qué tuvieron que derrotar a los zares? Porque estaban implementando un nuevo mundo, un estilo de mundo. ¿Y tú piensas que esto ha acabado? No, señores, vamos que volamos para allá nuevamente. Ahorita te lo voy a mostrar. Porque obviamente, por eso yo siempre te he dicho, si tú piensas que la batalla cultural la vamos a ganar, no la vamos a ganar nunca.
porque la batalla cultural se perdió en 1947. Ahora ya te lo mostré, y esto es historia, obviamente esto lo quieren ocultar, pero es historia. Tú no puedes negar que Marx era judío, que Lenin era judío, que Trotsky era judío, que los Rothschild son judíos. Tú no puedes negar esto. Ahora, aquí viene lo interesante. El comunismo como religión no es indiferente a la idea religiosa del catolicismo europeo. ¿Qué carambas andaban haciendo los católicos allá peleándose con los islámicos? Ah, por supuesto, porque la idea exclusivista de quiero gobernar el mundo no se hace sola. ¿O tú piensas que Bonifacio VIII decía, quiero que todos los hombres estén sujetos al Papa para salvación? Se la sacó de la manga. No, porque los príncipes se estaban rebelando. Por supuesto, porque la idea de gobernar un imperio siempre tiene que acabar con los disidentes. Y por eso tienes el Sacro Imperio Romano Germánico que le tienen que pedir permiso al Papa para hacer las cosas. Bien, pues ¿cómo crees que se llama el comunismo? Se llama la Internacional. La Liga Internacional Comunista tenía por fin, ¿qué crees? Internacionalizarse. Y para internacionalizarse hay que infectar, por supuesto, a todas las instituciones para que los pueblos occidentales abracen la idea de la gran internacional. Y si tienen que hacerse sincréticos, adaptarse o cambiar de forma para lograr, obviamente, la internacionalización, lo van a hacer. Pero obviamente el comunismo perdió. Y esta es la parte que mucha gente no entiende. ¿Por qué carambas hubo una guerra fría? Ah, es que a ti nada más te dicen, hubo una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Sí, pero ¿por qué hubo una guerra fría? La guerra fría existió, obviamente, porque estos dos países nunca debieron unirse. Porque en 1940 al 47, un país en Europa se le fue la yugular a los Judens y a los comunistas. Y ese país, obviamente, profesaba un socialismo que no era internacional, era nacional. Y rivalizaron, porque mientras el Juden en Rusia había estado implementando el comunismo, quería también implementarlo en Europa, era la idea. Antes de que eso sucediera, los alemanes se le lanzaron a la yugular a los comunistas. Eso permitió que Estados Unidos entrara en la escena, y Estados Unidos traía una visión de también Judens. Aquí hay dos. Juden comunista, Juden capitalista, son exactamente lo mismo. Unos dirigen los bancos centrales y otros tienen una idea de comunas epicúreas. Todo esto no te lo cuentan. Por eso, de entre todas las maldades que han existido en la Segunda Guerra Mundial, solamente hay un grupo que tiene que ser escrachado, el alemán. Edgar es alemán. No, no podría. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no podríamos tener un entendimiento de la raza como lo tenían ellos. Pero ¿sabes quién tiene un entendimiento de la raza que protege a ultranza? El Juden. La Segunda Guerra Mundial acaba con el primer intento de internacionalizar el comunismo y de hacerse con el poder de Europa. Lo detienen en Europa. ¿Por qué crees tú que hoy Rusia está peleando contra Ucrania? Porque Ucrania pertenecía a Rusia, señores. Eso tampoco lo sabías, ¿verdad? Ucrania, como otros países de Europa del Este, pertenecían a Rusia cuando el comunismo se los anexó a todos esos países. ¿Pero qué no eran amigos? ¿No era amigo Inglaterra, Francia y todos, y Estados Unidos de Rusia? Caramba, claro que no. Ellos no eran amigos. ¿Y por qué se unieron? Ah, porque el rival a vencer en ese momento era el modelo económico de Alemania. El modelo económico de Alemania, la autarquía, había convertido a Alemania en una potencia económica en menos de 6 años sin bancos centrales. Y cuando no quieres banco central te pasa lo de Gaddafi. Por lo tanto, para implementar el nuevo mundo que se tenía que implementar, había que derrotar al enemigo en común. Pero tan pronto derrotan al enemigo en común, estos dos tíos se quieren matar. Y empieza entonces la Guerra Fría, que llega al punto álgido con los misiles en Cuba, la Bahía de Cochinos, donde Rusia le pone misiles apuntando a Estados Unidos, y entonces John F. Kennedy, que para que no lo sepan, ha sido uno de los únicos presidentes netamente católicos. Entonces, dado que Europa había quedado destruida y ya no era un rival para Rusia, para la URSS, ¿quién era el rival ahora? Estados Unidos, que había emergido con todo el poder, pero ahí estaba Wall Street, mi gente. Y la lucha fue, obviamente, entre Estados Unidos y Rusia, entre el judío dueño de los bancos centrales y el judío comunista con sueños mesiánicos. Entonces, ¿quién realmente paró el comunismo en seco en Europa? Alemania. Y fracasó porque el capitalismo tuvo mucho más auge
no solamente con el Plan Marshall que restauró Europa, sino que tuvo mucho más auge como sistema económico, hasta el punto que en el 1991 la URSS colapsa y le plantan un McDonald's en Rusia. Le implantaron un McDonald's a los rusos. Se acabó. Entonces, 1991 se acaba ese intento de internacionalizar el comunismo, pero aquí viene entonces el segundo intento. Y el segundo intento tiene que ver con lo que tú hoy llamas Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt fue una escuela ideológica, la teoría crítica de Frankfurt, que tenía por fin, obviamente, derrocar los principios morales de Occidente. Vayan ustedes, investiguen. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Es más, lean el libro de Iturralde, ¿no? El nacimiento de la Escuela de Frankfurt, ahí se van a dar cuenta. Yo lo he dicho en otras ocasiones que quien estaba al frente de la Escuela de Frankfurt eran todos Judens. Entonces, el segundo intento sigue teniendo a Marx. Aquí viene el pacatazo, para quien piense que no vive en un mundo judío. El segundo intento sigue teniendo a Marx como la base ideológica de destruir a Occidente. Marx es el Mesías de estos tíos. Pero ahora van a unir a otro personaje muy interesante, Sigmund Freud, otro Juden. Y lo van a hacer a través del trabajo de George Lucas, otro Juden. Y la pluma de Gramsci, otro Juden. Y las ideas de Levi Strauss, otro Juden. Y entonces vamos a hablar ahora del marxismo interpretado desde el aspecto psicológico de Freud y la antropología estructural de Strauss, siguiendo los postulados de Marx. ¿Y qué va a dar como consecuencia esto? Yo aquí te lo voy a mostrar. Mira, este es Karl Grunberg, el director de la Escuela de Frankfurt, Juden, y dice básicamente lo siguiente. Ha sido nuestra intención mantener la uniformidad en la forma que miramos los problemas e intentamos resolverlos. Yo también soy uno de los oponentes del orden económico, social y legal que ha llegado a nosotros a través de la historia y también soy uno de los que apoyan el marxismo. En el nuevo instituto de investigación, el marxismo de ahora en más tiene un hogar. Por eso se le llama freudomarxismo, el freumarxismo o el marxismo cultural, porque cambió la interpretación en un sentido social a un sentido cultural, ahora utilizando a Sigmund Freud. Sigmund Freud, ¿no? Que también se sirvió el elemento del símbolo, del sueño, de todas esas interpretaciones subjetivas que no tienen asidero en la ciencia, le va a servir a todos estos tíos para la reinterpretación. Pero lo que viene se va a poner bueno, ¿eh? Aquí tenemos a los dos, Marx y Freud, los dos mesías. Hockmayer, nosotros, en psicología lo estudias. A Marcus, a Adorno los estudias, ¿sí? Porque le van a dar a Jung, que se le reveló a Freud, se le reveló Carl Jung, con sus ideas del arquetipo. Todos estos tíos son Judens. Hockmayer, Juden, se basó en el trabajo de Lukács, George Lukács, que es considerado uno de los más grandes marxistas que han existido después de Marx, para centrarse más en la cultura que en la economía. ¿Por qué tendrían que centrarse en la cultura que en la economía? Porque en la Europa revolucionaria, en la revolución económica que estaba viviendo Europa a través del capitalismo, el marxismo ya no atraía a la gente. Y agárrense católicos, porque aquí viene lo bueno, ¿eh? El marxismo ya no atraía a nadie, porque el marxismo se daba desde la base de la lucha obrera, del obrero que era vilipendiado, casi como las tiendas de raya aquí en México con Porfirio Díaz. Pero no, el capitalismo estaba sacando de la pobreza a las naciones a través de la contrapartida justa de un trabajo llevado a cabo. Entonces ya no tenían una base obrera que se sintiera atraída por él. Entonces había que mutarlo, y esto es lo que logra la Escuela de Frankfurt, pero siguen utilizando a Marx, solamente que van a sumar los principios de Freud, de Strauss, de Erich Fromm. Erich Fromm, que a mucha gente cristiana yo lo he visto que lo lee, ¿no? El arte de amar. Ese tremendo loco, ahorita voy a mostrarles algo, ¿no? Juden también, por cierto. Un aspecto clave de la Escuela de Frankfurt fue la fusión entre las ideas de Marx y Sigmund Freud, conocida como freudmarxismo. Todo lo que tú ves hoy, feminismo, aborto, matrimonios polígamos, homosexualidad, todo eso viene de la Escuela de Frankfurt. Raramente los ideólogos de la Escuela de Frankfurt abiertamente aborrecían la homosexualidad, pero se dieron cuenta que podía funcionar. Por eso yo siempre les digo,
La homosexualidad es un caballo de Troya. No crean que en el nuevo mundo que estos están preparando, ustedes van a poder andar haciendo marchas gays. Ustedes van a terminar en gulags. Pero por el momento, eso sirve para infectar a las instituciones occidentales. Despierte, despierte. Usted piensa que va en la línea del mundo progresista. Ay, vamos. No, 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 no. Todo esto se está utilizando para destruir a la sociedad occidental. Y todo esto estuvo planeado. Mientras el marxismo clásico decía que el capitalismo oprimía al obrero, ¿sí? La escuela de Frankfurt va a usar el psicoanálisis de Freud y va a sostener que la cultura occidental oprime psicológicamente a la sociedad. Entonces, hoy tenemos a toda la gente está oprimida. Venga, que apenas estamos agarrando vuelito, ya nos metimos casi 2 horas. La escuela de Frankfurt, Erich Fromm, sí, no buscaba solo una revolución política contra el capitalismo, sino que buscaba una transformación social y cultural. La cultura occidental es cristiana. Por eso tienes a Richard Dawkins diciendo yo soy un cristiano cultural, porque el tío hace una lectura correcta. Estamos atravesados por los tópicos que la religión cristiana echó raíces en la sociedad. Entonces tú no puedes hacer que la gente cambie psicológicamente, las generaciones cambien si no destruyes esa base. Y esa base no se puede destruir con el comunismo porque fue derrotado en 1947. Hay que destruirla ahora culturalmente, pero no dejas de utilizar a Freud y a Marx. Para fortalecer su enfoque en la cultura, Horkheimer incorporó a nuevos miembros como Theodor Adorno, Juden, Erich Fromm, psicólogo social marxista. Fromm fue el pionero en la idea de la liberación sexual, Erich Fromm, y en las políticas de género. Todo el nuevo arte, todas esas nuevas pinturas y esculturas que son basura, que son fierros retorcidos, viene justamente porque aquí pertenecía Pollock. Pollock también pertenecía a la escuela de Frankfurt. ¿Y qué son las pinturas de Pollock? Son brochazos, aventar pintura a los cuadros. Ahora toda la gente quiere comprar cuadros que son bolas, pinturas, no tienen sentido, no tienen estética, no tienen equilibrio, nada. Porque todo esto está pensado. Cuando tú vas al parque y ves un fierro retorcido, que es una escultura, todo eso tiene el por fin debilitar la psique de Occidente, de las grandes estructuras, las grandes obras de arte, la belleza, el bien, la bondad. ¿Por qué? Porque todo esto estuvo pensado. Obviamente, ya no hay una conexión con la trascendente. Tú ves un fierro retorcido y dices, es arte. ¿Y cómo? Te lo venden desde las grandes, obviamente, museos de arte, como las grandes obras de arte que se están utilizando hoy en día, ¿no? Y Pollock fue parte, obviamente, de los que diseñó esto. El arte moderno. ¿Sabes cómo inició el arte moderno? Poniendo un mingitorio, señores. Un mingitorio en un museo. Porque ahora el arte era subjetivo, ya no era objetivo. Ya no era como decía Aristóteles, la belleza no tiene que tener explicación. No, ahora tienes que tener una explicación para el arte. ¿Cómo explicas el arte? No, pues es que yo sentí mariposas cuando vi ese mingitorio. Significa la revolución del individuo. ¿Por qué? Porque ahora todo tiene que ver con la emancipación del individuo contra la cultura opresiva, contra la religión opresiva, contra las instituciones opresivas, y entonces ahora todo es gusto. Bueno, bienvenidos al mundo en el que vivimos de Juden. Esto lo planearon, todos ellos lo planearon en Frankfurt. ¿Cuánto le has enviado al tercer templo? Ahí está Erich Fromm, ¿no? Que hace babear a muchos cristianos ignorantes. En los años 30, Erich Fromm creó un cuestionario para analizar psicoanalíticamente. Recuerda tú que el psicoanálisis es la escuela que va a promover Sigmund Freud. El psicoanálisis, no, ese tío que terminó creyendo en hombres lobo y todo ese tipo de cosas, no tiene asidero en la ciencia, no tiene una representación científica porque nunca lo logró. Este tío va a crear un cuestionario para analizar psicoanalíticamente a los trabajadores alemanes, clasificándolos como autoritarios. Aquí viene, ahora sí, para que entiendas por qué la persecución. Revolucionarios o ambivalentes. Su objetivo era medir la adhesión al comunismo y comprender las motivaciones individuales. El estudio concluyó, aquí viene, que los estadounidenses tenían tendencias fascistas. Edgar es fascista, Edgar es antisemita. Por supuesto, yo entiendo por qué tú dices eso, porque has amamantado toda esta dialéctica. Te la has tragado día y noche, en cuadernos, en cine, en textos. Yo entiendo que ser contrario a esta visión, a este statu quo, es verdaderamente revolucionario, pero que cuesta mucho. Cuesta la reputación, te persiguen, el escrachamiento, el ostracismo, etc. Aquí dice Erich Fromm que quienes defendían la cultura americana y la tradición occidental, fíjate lo que dice, estaban psicológicamente desequilibrados. ¿Cuántas veces me han dicho a mí que vaya al psicólogo? Ridículos.
¿Y qué decías, Eric Fromm? Recomendaba un entrenamiento en sensibilizar para corregir esta patología. De repente ahora hay que sensibilizar a la sociedad para que no sea tan duro con el LGBT. Bueno, bienvenido al mundo, Juden. Eric Fromm, Juden. Miren, este libro de Theodor Adorno, la personalidad autoritaria, miren lo que dice. Dice, toda jerarquía, ahora vas a entender por qué tienen que, aquí te voy a explicar yo, porque Theodor Adorno, nosotros lo llamamos en la escuela, es un psicólogo muy famoso que le dio forma, por eso yo digo, a ver, yo entiendo los intentos que hacen los psicólogos, ¿no? De hacer una simbiosis de psicología y cristianismo, me parece muy difícil, porque son positivistas, son naturalistas, no conciben la parte trascendente del ser humano, y más allá de todo eso, muchos de ellos estaban enfermos realmente. Theodor Adorno, en su libro La personalidad autoritaria, dice lo siguiente: toda jerarquía está basada sobre la prepotencia por un lado y la sumisión por el otro. Es decir, toda jerarquía, donde hay jerarquía, siempre va a estar uno que manda y uno que es mandado. ¿Y cuál crees que es la base de esa jerarquía en Occidente? Dice Theodor Adorno, la familia. La familia es una fábrica de la ideología reaccionaria en la que el padre es el ser superior ante quien el niño es obligado a identificarse masoquistamente. Fíjate nada más lo que dice, que el niño no tiene la libertad de identificarse porque el padre, de forma masoquista, es decir, que siente una suerte de placer, de sadismo, impone su jerarquía sobre el niño. ¿Y qué es lo que estás escuchando tú hoy en los noticieros? Que hay que darle al niño la libertad de que decida se identifique, ¿no? Que decida su orientación. Bueno, pues bienvenido, todo esto viene de ellos. Síguele enviando, Romanos 11, ándale, síguele enviando. Contribuya a la creación del nuevo mundo que estos enfermos quieren. Sígale enviando ahí dinerito, sígale enviando las ofrendas del tercer templo. Ya tienen la vaca roja, ya tienen las cenizas. Triple alerta, ándale, triple alerta. Entonces, ¿por qué hay que cambiar a los niños? Porque los niños representan, obviamente, esa perpetuación del sistema occidental opresivo, y de generación en generación esos niños aprenden en casa que papá es el que manda, que papá es el que tiene la autoridad, y si quieres revertir eso tienes que invertir los valores y tienes que emancipar al niño. ¿Y a dónde se está emancipando el niño? Europa y Estados Unidos, Occidente. Occidente, mi gente. Max Horkheimer, otro Juden, otro psicólogo, dice, los sentimientos, las actitudes y las convicciones que hunden sus raíces en la familia mantienen unido nuestro sistema cultural. ¿Ya te das cuenta quién es el rival a vencer? La familia. ¿Pero por qué la familia? No es nada más a la familia per se, es a la familia cristiana. Porque las familias aquí en Occidente son uno de los canales sobre los cuales la iglesia echó sus raíces. Si tú logras erosionar a la familia, la siguiente generación la va a ser mucho más fácil de manipular. Por eso yo siempre les he dicho, ustedes piensan que vamos a celebrar abiertamente la caída del catolicismo, que ya lo hizo, el catolicismo cayó con fiducia supplicans. Fiducia supplicans es el principio del derrumbe del catolicismo. Porque ¿qué están haciendo? Están abriendo ya el matiz, el abanico, de decir, se puede. Y eso es lo que ellos quieren. Ahora, si ellos logran poner a un papa que esté en concordancia con la visión del neomarxismo y la visión futura del gran reseteo, ellos triunfaron. Pues ya lo pusieron. Te lo muestro. Así que la familia en Occidente, dice Horkheimer, constituye un elemento de cemento social. Para revertir esta situación, no debe aspirarse a la destrucción inmediata de la familia, sino a su remodelación. ¿Está escuchando? Remodelación. Si tú escuchas uno de mis primeros videos que se llama El mundo es Juden, te explico esto. Ellos no quieren que te dejes de casar. Cásate, no les importa. Pero quieren que aceptes que así como tú te puedes casar, ellos también pueden convivir en esas nuevas familias, en esas nuevas familias poliamorosas. ¿Sí? Ellos quieren eso. ¿Por qué? Porque la idea no es que acabarla. Esa es una mala lectura. Ellos no quieren acabar a la familia, quieren remodelarla. Entonces, todos aquellos que hacen batalla cultural, que dicen, quieren destruir a la familia, ellos no te están prohibiendo que te cases. El matrimonio va a seguir existiendo. Pero al lado del matrimonio va a existir fiducia supplicans.
Tienes que hacer una lectura más concreta. Ellos no te están pidiendo que dejes de tener hijos, aunque algunos radicales sí te están pidiendo que tengas también abierta la opción de abortarlos. Entonces, si ellos logran que esto se acepte en la sociedad, tú te vas a morir. Tú, con tus ideas viejas, te vas a morir. Y la siguiente generación, como decía John Wesley, lo que una generación tolera, la siguiente la acepta, va a quedar totalmente a merced de estos enfermos. Y habrán logrado remodelar a la sociedad. Oigan, ya me metí 2 horas y me quedan como 20 diapositivas. ¿Le paramos y le seguimos en otro live? ¿O le seguimos? Los leo. ¿Le paramos y hago una segunda parte? ¿O le sigo? Me quedan como 20 diapositivas y me falta todavía algo de explicación. ¿Le paro o le sigo? Los leo rápido. Ahí díganme ahí en los comentarios. Voy a poner aquí una encuesta porque ya tengo 2 horas y no quiero hacerlos tediosos porque luego ya se empiezan se empieza a perder el interés y me interesa que sepan esto, ¿eh? Ahí les puse una encuesta. Como no quiero que pierdan la atención y me interesa que conozcan todo este asunto, díganme ahí si quieren que pare o quieren que le siga. Y ya sí yo sé. Lo hago en 2 videos, dice por acá. Dice hazlo en 2 videos. Bien. Bueno, vámonos pues. Vámonos a descansar. Porque acá Jordan dice que ya le pare, hermanos. ¿Le paro o le sigo? Parte 2, ok. Dice por acá que es mucha información para digerir. Bien. Nos falta la parte final, que es la con la que quiero cerrar, para que ustedes vean cómo el catolicismo fue destruido. Está destruido ya. Ok. ¿Qué dice la encuesta? Estamos 63 a 37. 63 a 37. ¿Quieren que siga? Bueno, los de 37 váyanse un ratito a descansar y lo ven en diferido si quieren, ¿no? Ya mero, falta la parte final. Ganó mayoría, estamos en la panacea democrática, lo siento, queridos. Estamos en la idea democrática. Les voy a poner un pianito para que no se aburran, miren. Para que sientan el tono apocalíptico de lo que estoy diciendo. En mi libro que escribí con Lucas Magnin, en la parte que me tocó, hablé del infierno son los otros. La opinión del otro no sería realmente ni libre ni consciente. Tu opinión en Occidente, en este nuevo mundo que ellos han modelado, tu opinión es basura, mano. Tu opinión es basura, tu opinión no vale. Y la razón por la cual tu opinión no vale es porque tu opinión no es libre. Acuérdense, estamos tratando con el marxismo. Estás alienado. Y como estás alienado, esto significa que estás sometido al status quo del cristianismo. Entonces tú no tienes una opinión objetiva de la realidad. Tú eres víctima del sistema capitalista que genera individuos homogéneos y casi indistinguibles entre sí. Por lo tanto, tu opinión no es sino la opinión de una masa ignorante que no sabe pensar por sí misma. Por eso, para estos ideólogos, lo que hay que hacer es no tomar en cuenta tu opinión, sino crearte un mundo en el que tú puedas vivir. Por eso, la persecución ideológica, por eso la censura son indispensables en este nuevo mundo. Sin censura y sin persecución ideológica no podría subsistir. Por eso es que tú te metiste 3 pinchazos. La única razón por la cual te metiste 3 venenos que están haciendo turbocánceres en Europa y que muy probable te mueras a causa de eso en los próximos años,
La única razón es porque todos aquellos que se opusieron fueron censurados, criticados, atacados, porque pertenecían a una masa homogénea que no tenía la capacidad objetiva de pensar, entonces estaban siendo obviamente reticentes al bien mayor. Se habló mucho del bien mayor. Tú eres un rebelde porque vas a salir a la calle sin máscara y vas a matar a 300,000 personas potencialmente. Enciérrate y métete 4 pinchazos. Y hay de ti si llegas a poner algo en Facebook, hay de ti si llegas a poner algo en Twitter o en las redes sociales en las cuales tú puedes utilizar para expresarte, porque te vamos a censurar, te vamos a quitar la página, te vamos a bajar e incluso te vamos a perseguir. Es necesario que haya un código, como aquí en México, que demuestre que en efecto te has pinchado. Es necesario que si quieres entrar al supermercado cumpla ciertos requisitos, porque el bien mayor de la sociedad. Todo lo estamos haciendo nosotros, que somos los que lideramos. Ah, bienvenido al mundo. Juden. Eso es la base de lo que te espera. George Lucas, otro Juden, un destacado filósofo marxista. Él fue, mira, antes de poner eso. La única razón por la cual a tus hijos les están enseñando ideologías en las escuelas públicas, cuando el artículo 3, por ejemplo, de la Constitución aquí en México habla de que la educación tiene que ser apegada al método científico, a ellos no les importa y te están enseñando ideologías. La única razón por la cual está sucediendo esto es porque en la escuela de Frankfurt, un Juden marxista hasta el cohete dijo lo siguiente: George Lucas, un destacado filósofo marxista que fue pionero en proponer, él fue el primero en proponer la educación sexual como contenido obligatorio en las escuelas, hace más de 100 años. Considerado uno de los teóricos marxistas más brillantes después de Marx, Lucas destacó la importancia de la cultura para imponer la dictadura del proletariado. Esta idea se refleja en su obra Teoría de la Novela, donde plantea la pregunta: ¿quién nos salvará de la cultura occidental?, subrayando su crítica a la influencia cultural en la sociedad. Pero ¿por qué, si estos tíos siguen una moral Juden, por qué te meten entonces estas ideologías aberrantes como la poligamia, la homosexualidad? ¿Por qué? Otra vez, porque estos tíos no están pensando crear un mundo homosexual. No, señores, está usted equivocadísimo. Estos tíos están utilizando esos elementos como caballo de Troya para destruir a Occidente. Una vez que lo logren, ¿usted piensa que va a dejar que anden aislados? Estos tíos los van a meter en gulags. Esto es lo que no entiende la gente. No han ideado un mundo así. Lo que están haciendo es diluyendo hasta la médula a Occidente. Lukács, ojo aquí, ojito papás aquí, Lukács centró su atención en los niños y en los adolescentes, porque tenían muy leído, por supuesto, a Rousseau, que dice que hasta los 12 años, si tú logras adoctrinar a un niño, ya lo ganaste. Hasta los 12 años, que tenga mucho cuidado, que es toda la primaria, toda la high school. Si tú adoctrinas a ese niño, lo ganaste. Por eso hay que quitarle rápido al niño, ¿sí?, la idea de la religión, la idea de Dios rápido, hay que quitársela desde la primaria, porque si lo logras, ya empieza a fraguar en su mente. Lukács se dio cuenta de esto, centró su atención en los niños y adolescentes, viéndolos como futuros hombres nuevos de una sociedad sin clases. Ojo aquí, él promovía los cuentos de hadas porque consideraba que fomentaban la imaginación sin límites. Y esto era necesario para acercarse a una visión utópica mucho más fácil. Si le dejas que el niño eche a volar su imaginación a través de esta programación que te vende el cine, ¿sí?, al niño no le va a ser difícil echar a volar la imaginación cuando ya haya fraguado su pensamiento en el asunto de la educación sexual, en el asunto del mundo que quieren ellos promover. Él sugirió incluir la educación sexual en las escuelas primarias con el objetivo de animar a los jóvenes a cuestionar las estructuras tradicionales. Ese asunto de la virginidad es un tabú. Tú puedes tener todas las relaciones sexuales que quieras simplemente y cuando simplemente te protejas. Entonces la educación sexual en las escuelas consiste en arrojarles condones a los niños, a los adolescentes, para que forniquen hasta el cansancio siempre y cuando cuidándose. Tú no tienes que seguir esa moral aletargada, ¿no?, de la religión que ve a la virginidad, que ve a la represión, a la castidad como algo virtuoso. No. Tú dale rienda suelta. El body count no importa aquí. Dale rienda suelta, porque la educación sexual es importante. Ahora, escuche bien esto, muchachitas, hombres, jóvenes.
Aquí viene una parte muy cruda y yo creo que por esto va a tener que borrar el live. Así que si usted puede descargar este live, hágalo ahora, si no lo subo a la página. Escuche bien lo que le voy a decir aquí. El ser humano, lo he dicho en muchas ocasiones, es una unidad psicosomática. ¿Qué quiere decir esto? Que está entrelazado. La razón no funciona independiente del cuerpo, el cuerpo no funciona independientemente de las emociones. Es una unidad psicosomática, neuma psicosocial. Y a causa de esto, la sexualidad es muy importante. La sexualidad determina en gran medida el rumbo emocional de una persona, para bien o para mal. Si un niño es abusado a temprana edad, ya sea con actos violentos, ya sea con tocamientos, ya sea con perversión pornográfica, es casi un hecho que a ese niño lo destruiste. Y vas a decir, pero para eso está Jesús y la religión. Ajá, pero ese niño ya no va a poder acceder a una religión que le marque un cambio de vida ontológicamente hablando, sino una religión, como hoy se nos enseña en psicología, que te va a decir, acéptate tal como eres. Fiducia supplicans, pastores homosexuales. Entonces, la infiltración ha sido total. ¿Y quién la promovió? ¿Sabes quién la promovió? A esos a los que tú le envías los dólares para que construyan el tercer templo. Por eso, la industria musical, para tener sometido al individuo, precisa de la viola. Y por eso a ustedes hoy les sorprende el caso de Puff Daddy. Pero el sometimiento y la programación a través de la VIO es así, quedas atado a tu captor. La mente queda fracturada, se fragmenta. ¿Por qué se fragmenta la mente? Bueno, el niño, en su inocencia, no sabe lidiar con el impacto de un abu sec. Así que lo que el cerebro hace de forma inconsciente es que fragmenta, crea alter egos, crea realidades ajenas a ese momento para poder lidiar con el trauma. El trauma es una de las cosas más difíciles para el ser humano. El cerebro se disocia. Muchas de las personas que han estado aquí en el chat han sido abusadas. Y me corto la mano derecha, que nunca en la vida se lo han dicho a nadie. ¿Por qué? Porque el trauma tiene implicaciones tan profundas, no solamente para el ego, sino para la personalidad toda. Así que la persona prefiere morir con el trauma antes que sacarlo, porque es como una, no sé si han visto la película de Venom. Es como un simbionte que te abraza, no te deja. Por eso, las mujeres que son abusadas viven 20, 30 años con el trauma. Es cierto, la religión trae una liberación. La religión trae una liberación. ¿Y cómo carambas te liberas en una religión que hoy permite a transexuales, a homosexuales y a todo tipo de enfermos con traumas ejercer dentro de la propia religión? Ahora bien, si logran hacer esto con los niños, estamos hablando de que la próxima generación, el próximo paso de la ventana de Overton es legalizar de alguna forma que se va a venir la ustedes ya saben, la pedo.
¿Por qué? Porque esta gente en su psicopatía, ¿no? En su sociopatía, en su enfermedad antipática, ¿no? No tienen neuronas espejo, no sienten, son sádicos. Sienten una suerte de placer con las sojuzgas, con tener sojuzgada al individuo. Y si es un niño en la inocencia, mucho más. Así que todo esto ustedes tienen que entender dónde inició. Si usted ha sufrido, escuche bien, si usted ha sufrido abuso, sex, confiéselo. Confiéselo. No se recluya al llanto, confiéselo. Porque ese tipo de traumas tienen poder en lo oculto. Por eso el cerebro se fragmenta, se disocia. Lo metes a las partes más profundas del inconsciente y no quieres que nunca salga. Pero lo que tú no te has dado cuenta es que al ser una unidad psicosomática, sí que sale. Sí que sale. Eso tú no lo sabías, ¿verdad? Tú dices, no, nadie sabe. Por supuesto que sale. Sale en tics, sale en problemas sociales, sale en enfermedades del cuerpo, sale en problemas emocionales. Solamente que tú no sabes por qué tienes esos problemas. Yo te lo estoy diciendo. Esos problemas los tienes porque esa cosa que está ahí te está destruyendo por dentro, porque nunca lo has sacado. Y hay personas que sienten un desprecio hacia su ego, hacia su autoestima, pero por una extraña razón no pueden entender por qué no ven con desprecio a su captor, a su abusador. Eso es porque el cerebro trabaja de formas muy especiales. Aquí te lo voy a explicar. El cerebro desarrolla mecanismos de defensa, hermanos. La disociación es un mecanismo de defensa que el cerebro utiliza para no tratar con esos imágenes, olores, etc. Desarrolla mecanismo de defensa y uno de ellos es la disociación. ¿Qué hace? Lo oculta, lo apaga y trata de nunca tocarlo. ¿Por qué? Porque cuando emerja, el cerebro sabe que eso le va a traer daño, entonces lo protege. Eso es uno de ellos. Pero otra de las cosas que hace el cerebro muy interesantemente es que crea en la personalidad elementos de sensibilización. ¿Qué hace? Que el individuo se torna sumamente dócil. El individuo se torna sumamente dócil. Y este es un mecanismo de defensa que básicamente está diciendo, soy inocente, no me toquen, no te haré daño. Por eso muchos homosexuales son personas así, inocentes, amaneradas, porque fueron abusados. Y el cerebro, ellos desarrollan esa personalidad en el que dicen, oye, no te voy a hacer daño, no me toques. Aunque traen el trauma ahí y lo desarrollan con otros, esa es una forma. Otros se vuelven sumamente violentos. Por eso incluso en los juegos homosexuales está el pasivo y el activo. Todo esto no lo puedes llevar a la religión, caramba. Tú no puedes poner una persona con traumas, con problemas. Y otra cosa, yo no puedo hablar esto como psicólogo. Imagínese en terapia decirle a una persona, tienes un trauma. No, en la psicología positivista y naturalista de hoy asquerosa, hay que ayudarle a la persona que se acepte a sí misma. Acéptate a ti mismo. Esta es una orientación. ¿Ya se dan cuenta el juego en el que estamos inmersos? El catolicismo, el cristianismo inmersos. Hemos lastimado mucho a los... por supuesto, porque no se puede salir de la vorágine destructiva tapándola con hilos de seda. Tienes que rasgar. Cuando una persona tiene cáncer, antes de que haga metástasis, tienes que arrancarlo, tienes que quitarlo, tienes que limpiar. Y obviamente eso no es fácil, ¿verdad? Y entonces, con tal de no hacer sentir mal, porque obviamente la sensibilización también viene como agregado de la escuela de Frankfurt, es no toques, ahí ponle una de esta de seda, pide perdón y todo. No, pero esa gente está destruida. Así que te lo digo yo aquí. Si tú has sufrido algún tipo de abuso, ya sea que alguien en tu familia te haya introducido a la pornografía a temprana edad y esto haya distorsionado tu naturaleza sexual, si alguien en tu familia o algún amigo, alguien tuvo tocamiento, se aprovechó de ti, te abusó, si alguien conocido, alguien abusó de ti y te vio, tienes que confesarlo. Sácalo. Yo sé que tienes vergüenza, se van a reír, cómo me van a ver. Sácalo rápido. Escúpelo.
Llega con una persona que ames, que quieras, y le sabes que me pasó esto y esto me está destruyendo por dentro. Y se está manifestando en formas que yo no tengo control. Necesito sacarlo. Confiésalo. Confiésalo con una persona espiritual, confiésalo con una persona que ames y dile, yo sé que a lo mejor no me doy cuenta, pero yo sé que esto está teniendo implicaciones en mi vida. Sácalo. Y una vez que lo saques y lo confieses, confesado dice, seréis sanados. Sácalo. Porque si no lo sacas, eso que tú estás viviendo lo vas a perpetuar. Ya sea, lo vas a perpetuar a través de un fetiche, ya sea, lo vas a perpetuar en una sociedad que tiene como modelo ocultar este tipo de aberraciones, o lo vas a perpetuar con tu familia. ¿Cómo que con mi familia? Sí. Porque recuerda tú esto, el individuo es una unidad psicosomática. La forma en que te relacionas con otros individuos tiene intrínsecamente eso, de que tú eres un individuo que es neuropsicosocial. Tú te desarrollas obviamente desde esa perspectiva de lo que eres, de lo que sientes, de lo que vives, de lo que sufres, etc. Por eso cuando a mí se burla, ¿no? Sacrosantum se burla de que mi padre fue asesino, yo no dejo que eso me afecte. Porque si yo dejara que eso me afecte, estaría diciendo, estoy avergonzado. Y la vergüenza, obviamente, la vergüenza me haría daño. Porque estoy confesando que algo que fue ajeno a mí me controla. Y el ser humano llega a ser muy cruel, llega a ser muy malo, es cierto, llegamos a ser muy crueles. Pero tenemos que aprender a desenvolvernos en la vida, hermanos. Por eso nosotros le decimos a nuestros hijos, no llore, aprenda a tomar decisiones, a desenvolverse. Pero bueno, ese era un agregado ese extra, ¿no? No era parte del tema, pero quise tocarlo por lo que usted tiene que saber lo que estamos enfrentándonos. Bernard Russell, que fue un ateo muy famoso, ¿no? Que fue ateo recalcitrante con el cristianismo, él hizo una predicción bastante interesante y él dijo, los psicólogos y las sociedades occidentales van a ser totalmente dirigidas por psicólogos sociales. Y entonces dijo, va a haber 4 cosas que van a suceder en los próximos años en la sociedad occidental a causa de los psicólogos sociales. El hogar obstaculiza el cambio. ¿Qué van a hacer estos tíos? Van, por supuesto, a destruir el hogar. El adoctrinamiento debe empezar antes de los 10 años. ¿Se fijan? Se los digo. No les miento. Porque a los 12 años, el niño, sobre todo, el hombre, fragua. Ahora, en psicología se habla mucho del carácter y de la personalidad. Si fragua o no fragua, si cambia o no cambia. Yo estoy mucho más en la tendencia de que no cambia. Solamente va teniendo matices. Es decir, lo que eres a los 12, eso vas a hacer. Por eso muchas mujeres dicen, es que es un niño grandote. Sí, es verdad. Eres un niño con responsabilidades, porque el niño nunca se apaga. Eres un hombre que quiere tener un juego, solamente que los juegos pasan de ser un caballito a tener una consola. ¿Por qué? Porque la personalidad no cambia. Y si tú fuerzas a una persona que cambie su personalidad, le está haciendo daño. Bueno, esa es mi perspectiva. Habrá personas que psicológicamente dicen, no, yo creo que no. Yo creo que se matiza. Hay matices en la personalidad. Por supuesto, por ejemplo, cuando llegas a ser papá, desarrollas internamente una visión de la vida diferente, ¿no? En cuanto a cómo te relacionas con el individuo, con tu hijo, con tu prole, con tu descendencia, etc. Pero yo no creo que cambie. Entonces, por supuesto que si tú adoctrinas a un niño antes de los 12 años, que ya empieza a fraguar su personalidad, porque hasta los 12 años, antes de los 12, el niño y la niña lloran y hacen sus berrinches, pero a los 12, el niño empieza a desarrollar una personalidad que está asociada a su testosterona, asociada a la masculinidad. Si logras cambiar eso, ya lo ganaste. Cuiden a sus niños en las escuelas, caramba. Fíjese los libros de texto que le están enseñando. Si le están enseñando basura, sáquelo de ahí. Es que yo trabajo de 8 a 8 y ¿dónde los llevo? Ah, caramba, es que estás vendiendo a tus hijos por un pedazo de pan. Gáneselos al Estado. Gánelos, hábleles. Mire, uno no tiene que ser muy inteligente para darse cuenta de la capacidad del niño. Por lo general, en el niño y en la niña se va a dar una suerte de equilibrio, no solamente entre los genes, no, la estatura, los ojos, sino también mental. Y hay un libro muy bueno que se llama El gen de Dios, se los recomiendo. La proclividad, lo que hoy se estudia en la epigenética, la proclividad en la tendencia y en el carácter y en el comportamiento del niño. También en la inteligencia hay una suerte de equilibrio entre lo que le hereda mamá y papá al niño, ¿no? No creo que tengas que ser muy inteligente para darte cuenta de la capacidad que tiene tu niño. Si tu niño tiene capacidad de asimilar ciertas cosas y esto le va a ayudar a futuro, habla con él. Pero bueno, le andas poniendo ahí caricaturas y cosas de esas, ¿no? Y de allá en la escuela le hablan duro, sucio, terrible. Bueno. 3, las directrices con música son mucho más efectivas. ¿Cómo puedes enseñar mucho mejor? Con música.
La música es muy efectiva. Porque el niño, recuerda tú esto, papá que estás aquí, el niño interpreta el mundo a través del juego. Por lo menos antes de los 12 años va a interpretar todo su mundo a través del juego. Para él todo es juego. Por eso tú le haces así como adulto, ay, para ti todo es juego, siempre quiere estar jugando. Sí, exactamente, para él todo es juego. Siempre va a interpretar el mundo hasta los 12 años a través del juego. Si haces algo en juego, va a ser mucho más fácil que se le quede. Punto número 4. Estos van a tratar de imponer ideas absurdas como que la nieve no es blanca. Y esto sería posible, dice Bernard Russell, porque los científicos del futuro tendrían que perfeccionar estas técnicas para modelar creencias. Sí, ya lo estamos viendo. Pero aquí vamos ya a la parte final. Ya esta es la parte final. Discúlpeme, no puedo dejar el live en YouTube. Lo siento mucho. Me hubiera gustado mucho que muchas más personas lo vieran. Pero lo voy a dejar en la página. ¿Les parece? Se los dejo en la página. Esta parte es la parte final y esta parte creo que le va a interesar a los católicos que están aquí en el chat. Estamos 1200 personas conectadas, están 125 en Twitter, están 50 en Facebook y están 1080 personas aquí. Miren, habiendo derrotado a la familia por medio de la infiltración de la educación del Estado, el último rival a vencer para estos enfermos de los ideólogos de Frankfurt era la institución religiosa, porque la institución religiosa seguía incorporando todos esos elementos morales que eran contrarios al nuevo mundo de la escuela de Frankfurt. Entonces, el último rival a vencer, por eso mis lecturas geopolíticas les digo, a ver, ustedes piensan que la Iglesia Católica es nada más una iglesia que está en guerra contra... No, no, no. La Iglesia Católica es una institución, es la institución religiosa más grande de Occidente. Si la Iglesia Católica tiene poder en la sociedad, es justamente porque ella ha echado raíces en Occidente. Así que, por supuesto, que si derrotan a la Iglesia Católica, señores, se acabó. Ahora, ustedes piensan que con cacerolazos y con salir a las calles, eso no va a cambiar nada, porque aquí es una lucha metafísica que se libra a través de personas muy poderosas. Créanme que a los Rothschild o a Larry Fink o a todos estos tíos que gobiernan el mundo, sus cacerolazos y sus ridiculeces no les hacen ni cosquillas, más para ellos ustedes no existen. La única que puede hacerle frente es una persona igual de poderosa. ¿Quién sería en este caso de la institución religiosa la única que puede hacerle frente a este entramado de psicópatas? El Papa. El Papa, que con su voz puede coaccionar a 1.000 millones de personas, tiene el mismo o más poder en Occidente, ya sea moral, que lo tienen esos psicópatas que están tratando de crear el nuevo mundo. Por lo tanto, destruir a la institución religiosa es imperante. Es imperante. ¿Ya lo van entendiendo? Mira lo que decía, por ejemplo, y es que yo no sé si ustedes sepan que esto ya, a ver, esto estaba vaticinado, hermanos. Pío X, el Papa Pío X, en su encíclica Pascendi Domini Grace, escribe lo siguiente: el peligro para la iglesia no proviene del exterior, sino que está en sus propias entrañas. Los enemigos conocen a fondo su estructura y, al atacar no las ramas ni los brotes débiles, sino la raíz misma de la fe, propagan un virus que corrompe cada rincón de la doctrina católica. Una vez herida esa raíz vital, la devastación se extiende sin límites. ¿Sucedió esto? Esto lo estaba anunciando Pío X en 1907. Todavía ni siquiera emergía la revolución Juden en Rusia. Después dice esto, y me parece muy interesante retomar esta encíclica de Pío X para que ustedes se den cuenta si el catolicismo ha sido infectado y si ha caído o no ha caído. Después dice: fabricadores de un sistema en el cual, bajo el impulso de un amor ciego y desenfrenado de novedades, no buscan apoyo sólido en la verdad. Para ellos, todas las religiones existentes son verdaderas, de otro modo no vivirían, dicen. Pasaron 60 años y el Concilio Vaticano II cambió esto. Continuemos. Dice acá: habiéndose percatado plenamente que el enemigo que le había puesto precio a la cabeza de la iglesia era el marxismo, ¿ya lo vieron? Es la lucha del Juden contra los valores cristianos. El Papa Pío XII dictó excomunión para los comunistas y para todo el que los ayude el 13 de julio de 1949. Todavía en el siglo XX no lograban hacer caer al catolicismo romano. Todavía en pleno siglo XX, estos tíos no lograban hacerlo caer. No podían, porque el hombre que dirigía la institución religiosa católica se les había opuesto, tanto o más como Larry Fink, que dirige BlackRock. Se impone la política interna y económica de los países en el mundo. Un hombre contra otro hombre. Todavía aquí no podían.
Pero empezó algo que ciertamente acabaría con el catolicismo. Católicos que están aquí, si ustedes piensan que nosotros somos sus rivales, tienen que despertar a la realidad. Para 1950, el obispo Fulton Sheen aseguraba que documentos de contrainteligencia de la iglesia habían descubierto ya más de 1,000 sacerdotes infiltrados que simpatizaban con el comunismo y pretendían que la iglesia lo vindicara, que la iglesia católica dejara de criticar al marxismo, al comunismo. 1950. Como contrapartida, aquí empezó una lucha que viene, obviamente, del rival a vencer, que no se han dado cuenta los católicos de quién es. Yo les voy a decir, católicos, quién es el rival a vencer dentro de su institución. El rival a vencer dentro de su institución no son los protestantes infiltrados en el Concilio Vaticano II, no. El rival a vencer dentro de su institución se llaman jesuitas. Jesuitas. Los jesuitas, ¿sí?, son el rival a vencer dentro de su institución. Los jesuitas son el verdadero peligro para ustedes, no los protestantes. Es más, nosotros estamos lidiando con nuestros propios problemas. El verdadero problema viene y ha venido desde larga data de un grupo que quiere todo el poder, pero que sigue su propia línea, que en algún momento de la historia tuvieron que ser excomulgados de la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente no por nada se habla del Papa Negro, señores. El Papa Negro, que es el líder de la Compañía de Jesús, tiene tanto más poder que el Papa. Así se le llama líder de la Compañía de Jesús, Papa Negro. Así que los jesuitas son el verdadero problema. Y esta lectura no solamente la hago yo, lo hacen católicos de alto nivel muy reconocidos, que el problema real es jesuita. Vayan ustedes, católicos, e investiguen de qué orden pertenece Francisco. ¿No les parece extraño que sea el primer papa jesuita? Cuando Fulton Sheen dijo acerca de la infiltración, un jesuita, Berthelot, pidió en su libro Francmasonería y la Iglesia, porque recuerde, marxismo, masonería e Illuminatis es lo mismo. Illuminatis y masones son satélites del marxismo y el marxismo es Juden. Así que en su libro, el jesuita Berthelot, Francmasonería y la Iglesia, exigió que se cesara la intolerancia e intransigencia respecto a las logias masónicas. ¿No se han dado cuenta quién celebra que hoy sea el Papa? Y se los he puesto aquí en los videos de las 13 familias. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué las logias masónicas del mundo entero celebraron que Francisco llegara a ser Papa? Yo se los digo, católicos, para que salgan de su sesgo. ¿Por qué ellos lo pusieron? Ellos lo pusieron, chiquitos. El Vaticano reiteró que estaban vigentes los cánones 648 y 2335 que excomulgaban a quienes se afiliaran a la masonería. No obstante, Monseñor Daniel Pezzerelli, obispo auxiliar de París, hablando ante masones sobre el tema Signos de la Iglesia del Mañana, predecía cambios fundamentales en los 50. Gente, en los años 50 ya se hablaba entre la curia romana que venía un gran cambio al catolicismo respecto a la masonería y respecto al comunismo. Ah, sí, siguen diciendo que no son masones, pero tienes Fratelli Tutti, ¿no? Pero bueno, en los años 50 ya se empezaba a decir entre la propia curia romana que venía un gran cambio. Ve tú y lee a Malachi Martin. Este tío Malachi Martin, que fue un exorcista católico, dice que hasta misas negras llegaron a hacer para celebrar este cambio, ¿no? ¿Cuál es este cambio? Por supuesto, este cambio sería la década de los 60, el Pacto de Metz. ¿Y qué es el Pacto de Metz? Un pacto que se firmó antes del Concilio Vaticano II. ¿Pero qué es eso, hermano? Tranquilo. El Concilio Vaticano II, para tener o refrendar su idea de ecuménico, tenía que tener observadores de las distintas comunidades cristianas, tanto protestantes como ortodoxas. Pero en 1960, la URSS, la Unión Soviética, Juden, seguía existiendo. Y entonces el control totalitario que tenía la Unión Soviética sobre la Iglesia ortodoxa
era bastante fuerte. ¿Cómo podías hacer para tener entonces a obispos ortodoxos en el Concilio Vaticano II, tanto como tuviste a observadores protestantes? La única forma era firmar o llegar a un acuerdo con el comunismo. Y el Concilio Vaticano II se negó a condenar al comunismo debido al Pacto de Metz. ¿Y qué es el Pacto de Metz? El Concilio Vaticano II no hizo ni una sola condena al comunismo. Y a cambio de esto, la Unión Soviética permitió que el cardenal Tisserand y el patriarca ortodoxo Nicodim fueran al Concilio Vaticano II. A cambio de esto, el Vaticano no haría ni una sola condena al comunismo. Desde los años 60, Roma cayó. Acuérdense quién es el rival jurado de Roma. El marxismo-juden, el neomarxismo de Frankfurt, y viene la última etapa. Y aquí se va a poner bueno, Aquí se va a poner bueno. Así, en el concilio figuraron críticas al capitalismo, figuraron críticas al colonialismo, pero no hay una sola crítica al comunismo. Es más, en 3 ocasiones la comisión competente se rehusó a que se aludiera al marxismo. No hay críticas al marxismo. Después de ahí, incluso, la Iglesia Católica tuvo que refrenar ciertos movimientos como la teología de la liberación, que eran en esencia marxistas. Y tuvo que refrenarlos porque al no haber una encíclica, al no haber una condena formal del comunismo, se empezaron obviamente a sentir envalentonados todos estos que hoy tienen un representante, pero tranquilos. Si la infiltración comenzó cuando la Europa cristiana se desmoronó y sumió a las personas en el nihilismo y el vacío existencial, si en esos tiempos surgieron las panaceas sociales con el marxismo a la cabeza, y si habiéndose cambiado la ropa el marxismo tiene por fin dinamitar las bases del mundo occidental, el último paso es que la Iglesia Católica Romana, que representa la institución religiosa de Occidente, sea destruida para que se alinee al paso final: marxismo, neomarxismo, reseteo. Y el gran reseteo tiene que ir de la línea de una nueva religión. Por eso pasamos de iglesia antes del Concilio Vaticano II en 1950, que condenaba el marxismo, a un papa que da un discurso en las Naciones Unidas pidiéndole a las Naciones Unidas con urgencia que implementen la Agenda 2030. Por eso tenemos a un papa hoy que envía delegados a las Naciones Unidas para defender la encíclica ecologista que promueve. ¿Qué carambas pasó aquí? ¿Qué carambas pasó, hermanos? Y entonces aquí tienes: la ONU elogia la encíclica del Papa sobre el cambio climático, el Vaticano defenderá la Agenda 2030 en la ONU, el Estado Vaticano pone en marcha el programa Comunidad Ecológica 2030. ¿Qué pasó aquí? Ándele, mande sus diezmitos allá al tercer templo. Ándele, son nuestros hermanos mayores. ¿Ah? Que desde la década de 1950 ellos ya tenían planeado que iban a poner a su propio papa. Sí, mi gente, el Papa Francisco, el primer jesuita de la historia, perteneciente a la orden del Papa Negro, es el papa que ellos estuvieron planeando desde mucho tiempo para ponerlo dentro de la Iglesia Católica. Por eso muchos católicos hoy no saben qué hacer. Vamos a ver algunas de las cosas que ha hecho este individuo. Aceptó como asesor de comunicaciones del Vaticano a James Martin, que ha aprobado múltiples artículos comunistas en su página y que es un abierto defensor del progresismo. ¿Qué hace James Martin en el catolicismo? ¿Tú crees que Francisco lo va a quitar? No, Francisco no lo va a quitar. Francisco lo puso ahí. Cuando la gente me pregunta, ¿y qué hacemos, hermano Pacheco? Nada, mi gente, nada. Estamos viendo los tramos finales de una destrucción que, como decía Oswald Spengler, siempre es de adentro. Siempre es de adentro. En el Sínodo de la Amazonia permitió la participación de activistas de izquierda. ¿Por qué? Porque a él no le produce ningún problema, porque él viene de ahí. Él tiene un encargo que le dieron sus amos.
Él tiene un encargo que le dieron sus amos, que antes de que muera tiene que llevarlo a cabo. Él tiene que llevarlo a cabo. Ahora, yo entiendo a los católicos, se los he dicho en una y otra ocasión. Lo que ustedes están pasando no es diferente a lo que nosotros estamos pasando. Lo que ustedes están viviendo no es diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Pero sigues creyendo que nosotros somos tus rivales. No, señor, el rival lo tienes ahí en casa. Él, el que promueve la agenda de los Judens, a lo que tú llamas hermano mayor, ese es el rival a vencer. Ah, pero no puedes ir contra él porque es tu papa, ¿verdad? Bueno, entonces báncate la destrucción. Báncatela. Fue Francisco el que abrió el diálogo con marxistas en la isla de Ciro. Este diálogo lo bautizaron como Dialog. ¿Y qué es este diálogo? Unirse marxistas y católicos, trabajar juntos. Esto es Vatican News. Marxistas y cristianos combaten juntos la corrupción, tomados de la mano. ¿Por qué? Porque sirve a los intereses de sus amos. Es el papa de Soros. Es el papa de los Rothschild. Es el papa de los Judens. Ellos lo pusieron ahí. Es el papa de Davos. Es el papa de la Agenda 2030. Es el papa de Wall Street. Para mantener la apariencia y no crear una insurrección directa en el catolicismo, tiene que ceder de tiempo en tiempo. Hacer una crítica por aquí y por allá, pero al final de cuentas va a dejar que exista la iglesia alemana. Y va a permitir que ordenen homosexuales. Y va a permitir que haya sacerdotisas. Y va a permitir todo esto porque es el papa de ellos. Ellos lo pusieron, mi gente. Usted no se tiene que asustar de todo esto. Esto tenía que suceder. Y el protestantismo está igual o más de contagiado e infiltrado porque la infiltración ha sido total. Total. Si usted piensa que nosotros estamos mejor, no. Todas las grandes instituciones históricas están infiltradas hasta la médula. Luteranos, presbiterianos, anglicanos, todos. Todos están infiltrados de masones, de marxistas, de LGBT, de progresistas. Infiltraron a la religión occidental, lo lograron. Están en los tramos finales. Ellos no necesitaban más que poner a este señor aquí en medio. Recuerde usted, para la élite psicópata que gobierna desde Davos y las grandes supranacionales y los bancos centrales y la Reserva Federal que dominan y rigen el rumbo de la vida, usted no es nadie, usted no existe, usted es un NPC, usted es un cero a la izquierda. El único que podía combatir de cara a cara y ponerle un freno a todo esto era justamente otro hombre que ejemplificara de alguna forma, de la misma magnitud, o rivalizara, y este era este hombre de blanco. Bueno, ya no existe. Por eso Jesús dice, no temáis, manada pequeña, ¿no? Fue él, es él. Es él el que está buscando el diálogo con los marxistas. Son los católicos los que cambiaron ahora y se han tragado el cuento de llamar antisemitas a quienes hacemos la crítica debida a lo que está sucediendo. Los propios católicos que están siendo destruidos por los Judens ahora me llaman a mí antisemita porque les ayudo a descifrar la verdad. ¿Qué pasa? Ah, pues que también ellos han amamantado toda esta dialéctica desde los años 60 que se les viene vendiendo a Occidente, de que el rival a vencer es el cristianismo, el rival a vencer es la iglesia anquilosada. Los islámicos ahora son amigos, los judíos son hermanos mayores. No, señor, estos son los destructores de Occidente. Ahí está la noticia de Vatican News. Él fue el que abrió el diálogo con los marxistas. Se pasó por el arco del triunfo la condena de Pío X, ¿no? Trabajar juntos. Fue Francisco y fue Krilin, el patriarca ruso, para que, la ortodoxia, ¿qué ortodoxia ni 8 cuartos? Estos tíos van de la mano. Fue Krilin, el patriarca ruso, y fue Francisco, quienes elogiaron el sistema de Cuba, llamándole la capital de la unidad. Ahí está, Francisco y Kirill firman histórica declaración en La Habana. Si sigue así, Cuba será la capital de la unidad. Este tío fue y visitó al dictador Castro. Este es el nuevo mundo. Este es el nuevo mundo. Fue él el que apoya el movimiento marxista Plan Patria Grande. Es él lo apoya abiertamente, Francisco. Entonces, católicos, no están equivocados, es una lectura concreta, pero esta lectura que ustedes hacen del Papa, católicos que están en el chat, esta lectura que ustedes hacen del Papa como si el Papa hubiera aparecido de la nada para hacer todo esto, no se dan cuenta que esta lectura es incorrecta. Esta es la religión que ustedes tienen desde la década de los 60, del siglo XX. Francisco
simplemente utilizó esa plataforma. Ahora, Francisco le está dejando la plataforma que sigue al sucesor, al que viene. Para escribir su encíclica ambientalista, Francisco buscó un militante de izquierda marxista que se llama Leonardo Boff, abiertamente defensor de la teología de la liberación y que escribió incluso un libro que se llama Teología de la Liberación y Ecología. Y esta es la línea que sigue Francisco en su encíclica sobre ecología. Entonces, si alguien me dice, no, Francisco no es de izquierda, Francisco no, claro que es marxista. Ese tío viene ahí para dinamitar lo que queda del catolicismo romano. Fue él quien permitió que organizaciones católicas oficiales del Vaticano de Brasil apoyaran el movimiento Lula Libre, involucrado a tope con todo lo que tiene que ver con este movimiento del marxismo. Por supuesto que Vigano, que es un viejo lobo de mar, dice sobre la encíclica Fratelli Tutti, dice, da la impresión que fue escrita por un masón, porque incluso utiliza la jerga de los masones, ¿no? Libertad, fraternidad y hermandad, y caramba, uno dice, se pudrió todo. Quiero cerrar nada más diciéndoles algo. La infiltración ha sido total, hermanos, total. La infiltración es total. La única diferencia es que algunos, por la digitalización, están más despiertos que otros, ¿no? Pero la infiltración es total. Masones hay en la Iglesia Católica, en los protestantes, hay Illuminatis, hay de todo. Está todavía la persona blupiliada, ¿no? Que dice, no, es conspiración, todo es conspiración, ay, qué imaginación. Borregos de la masa. Entonces, todo esto no se puede detener. ¿Cómo lo detienes? A ver, quita al Papa. Quítalo. Él acaba de ordenar más de 100 cardenales para el próximo cónclave. Él va a poner al próximo Papa. Ándeles, quítenlo. A ver, quita los Rothschild de ahí, de los bancos centrales que dominan. Quita a Larry Fink de los fondos de BlackRock, de Vanguard. Quítalos. A ver si muy bravos. Uy, sí, que las de ultraderecha. A ver, quítalo pues todo eso. Hazlo. ¿Ve? No, sí, que yo soy de la derecha, de los... Ándele pues, vaya y quita a Larry Fink de ahí, que infiere en la política interna de todos los países a través de sus fondos de inversión. Quítelo de ahí. Quite a los Rothschild que dominan todos los bancos centrales y que dictaminan totalmente a través de la usura y la inflación la moneda de la mayoría de los países del mundo. Quítelos de ahí, ándele. ¿Qué va a hacer? Nada. No se puede hacer nada. Nada, absolutamente nada. Por eso los cristianos en antaño tenían una frase con la que cerraron el Apocalipsis, ¿verdad? Usted y yo la sabemos. ¿Y cuál es esa frase? Maránata. Ven, Señor Jesús. Porque aquí la lucha es metafísica. Es tu nuevo mundo, tu nuevo orden mundial contra la parucía de Cristo, contra el nuevo mundo, la nueva Jerusalén. Sigue construyendo ese nuevo mundo católico, ándale. Síguele dando poder al Papa. Síguele llamando hermanos mayores a los Judens. Yo espero cielos nuevos y tierra nueva. Mi casa no está aquí. Este mundo va de mal en peor. Y no me he cansado de decirlo, pero van a suceder tres cosas. Va a haber una guerra, la necesitan. Sí, porque esa moneda que, a ver, Estados Unidos tiene una deuda de 24 trillones, impagable. Acaban de bajar las tasas de interés a 0.50. A ver, es lo que está pasando en Estados Unidos, es un desastre. Necesitan una guerra para mantener, por lo menos por economía de guerra, la situación con si gana Kamala Harris. Necesitan para el gran reseteo hacer grandes cambios estructurales y eso no se puede lograr a menos que haya grandes cambios sociales. Entonces agárrense porque lo que viene fuerte, ¿no? Y no hay nada que puedas hacer. Voy a guardar dinero debajo del colchón, tu dinero no va a valer nada, ¿no? Es más, si quieren un estado totalitario como el de China, muy probablemente te metan en algunos años la moneda digital para que sea totalmente rastreable y saber qué compras haces, qué no haces, etc. Entonces todo está dicho. Yo prefiero que me toque a mí en este momento, hermanos, y esto se los digo yo. Yo quiero que me toque a mí, aquí. Por eso siempre les digo que ya está ahí una guerra. Lo que vayan a hacer, háganlo pronto. Porque así me da la posibilidad de luchar junto a mis niños, defenderlos. No quiero que me toque cuando esté yo grande, viejo, acabado, sin fuerzas. Y deje a mis hijos solos, ¿no? Defendiéndose a un mundo totalmente vorágine que los quiere destruir. Quiero que sea en este momento, defenderlos en este momento, los míos.
Pero bueno, cada quien tendrá que hacer lo propio, ¿no? Hermanos, vámonos ya. Esto se recontrapudrió. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.